El altar familiar con el pastor Emilio Ortiz. Temporada 1. Felices para siempre. Muy bienvenidos de nuevo a El altar familiar. Gracias, pero muchas, por ser tan lindos de retroalimentar este programa a centenares de personas. Es importante, le ruego que dependiendo del medio en que usted lo está escuchando, lo pueda recomendar a otros. Comparta este programa para que así como su familia es bendecida, otras familias sean bendecidas. Hagamos de este programa un programa de alcance mundial. Estamos hablando sobre los valores y principios para que un matrimonio permanezca unido para siempre y donde el amor no muera y donde haya siempre estabilidad conyugal y familiar. En los últimos temas que hemos estado abordando en el altar familiar, hemos hablado sobre los principios de unidad y hemos también participado de los principios de mantener la paz y la tranquilidad en el hogar. Alguien me preguntaba, después del último programa, sobre cómo lograr la paz en un mundo lleno de conflictos. Fíjese usted que cuando Dios originalmente creó al ser humano, lo creó en un ambiente perfecto, justo, recto y lleno de paz. Pero una vez el hombre falló, una vez el hombre pecó y falló a los propósitos eternos de Dios, entonces comenzaron los conflictos. Comenzaron los pleitos entre Adán y Eva. Comenzaron los pleitos entre los hijos de Adán y Eva. Y usted sabe muy bien la historia, que una vez que el pecado entró en el ser humano, comenzó una serie de guerras internas, familiares y generales que hasta el día de hoy no han parado. La primera guerra fue la guerra entre dos hermanos, que por motivos religiosos, uno de ellos destruyó al otro y le quitó la vida. La primera sangre derramada del gran hombre Abel. Pero después de esa sangre, millones y millones de litros de sangre se han derramado sobre esta tierra, producto de las guerras motivadas por el odio, las diferencias, el deseo de poder, el deseo de adquisición, el egoísmo y cualquier otro motivo no correcto que ha llevado a los hombres a enfrascarse y a quitarse la vida. Nuestros países están siendo desangrados por la guerra. Pero esa guerra que vemos a nivel nacional, internacional, entre poderes, países, naciones, todo tuvo su origen en una guerra familiar. Cuando las familias vivimos un ambiente de guerra, de tensión, de lucha, eso es lo que transmitimos a la siguiente esfera de nuestra sociedad. Familias en conflictos producen naciones en conflicto. Y cuando no aprendemos a resolver nuestros problemas conyugales y familiares, estamos esparciendo a la sociedad un ambiente de guerra y un ambiente de desesperación. Y aquí vamos a irnos a la raíz. ¿Cómo hacer para retomar después de un conflicto, después de una guerra, después de sangre derramada? ¿Cómo retomar para que los hogares vivamos en paz? Hay principios. Y quiero comenzar mencionando que tanto el Espíritu Santo como ese elemento de paz son figurados, son transmitidos por medio de la figura noble y pacífica de una palomita. Por eso usted va a ver que el símbolo de la paz sigue siendo
una palomita blanca. Jesucristo, después de ser bautizado, reposó en él el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y los hogares donde se necesita volver a la paz, necesitan volver a ese principio de una mansa, noble, sencilla paloma que simboliza la paz. ¿Qué elementos aprendemos de eso para el caso de los esposos y las esposas? Si usted ha notado y ha tenido algún acercamiento a ese reino de las aves, usted entenderá que las palomitas que simbolizan la paz son animales muy fácilmente ahuyentables, pero que cuando usted les va dando la confianza y las trata no con violencia, sino con prudencia, y comienza a alimentarlas y comienza a darles cariño, esas palomitas lo visitarán cada mañana a su hogar y esperarán de usted un trato especial. Bueno, mi esposa ha tenido esa experiencia. Hace un par de meses ella comenzó a tratar bien a unas cuantas palomitas con el objetivo de alimentarlas, pero ahora hay muchas de ellas que han invitado a otras porque hay alimento y hay un ambiente de paz. El hogar puede ser el asidero de la paz si usted trata bien a sus semejantes. La paz que usted necesita comienza con el buen trato, las buenas palabras. El buen trato implica la manera y el tono de hablarle a los demás. Y en el ambiente familiar debe haber ese buen trato. Muchos esposos deben bajar el tono de su voz y muchas mujeres deben evitar esos chillidos y esos gritos espavoridos que quitan la paz en el hogar. Fíjese que muchos hogares necesitan volver a ese ambiente de paz y a ese tono suave, a esas palabras dulces y bien intencionadas. Cuando un hogar quiere permanecer en ambiente de paz, necesitan tener una dulce manera de hablar. San Pablo lo dijo, y eso es funcionable para los hogares y para las iglesias. Dice, sea vuestra palabra sazonada con sal, sabiendo responder sabiamente a quien os demande alguna pregunta. Cuando dice sazonadas con sal, lo que quiere decir es que nuestras palabras deben de ir con sabor, con prudencia, con mucho tacto. Yo sé que muchos de ustedes están tropezando con serios problemas en el ambiente familiar porque se han acostumbrado a hablarse muy golpeadamente. El gran sabio Salomón dice que hay palabras que son como golpes de espada, pero cuán dulce es la palabra sabiamente dicha. El mismo Salomón dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando tú en el hogar, en tu matrimonio, tienes una blanda respuesta, una palabra muy amable, tú vas a ver que el ambiente del conflicto baja. Pero cuando hay aspereza y brusquedad en tus palabras, y gritas y sacas tu genio de enojo, de ira, de violencia, vas a ver que en tu hogar comienza a incendiarse la llama del conflicto, de la contienda, de la disensión, del enojo y hasta de las enfermedades. Porque hay enfermedades que se multiplican y se posesionan del cuerpo cuando el corazón es demasiado enojado y cuando tus palabras son demasiado groseras. De manera que hoy nuestro altar familiar tiene que ver con tu manera suave de tratar a tu esposa o a tu esposo. Tu manera suave de tratar a tus padres.
Modera tu forma de hablar. Sé muy prudente en tu forma de tratar a tu amado o a tu amada. Te aseguro que si tú eres prudente y tratas bien a los demás, eso mismo vas a recibir para ti, porque existe fielmente la ley de la compensación. Jesucristo, en la regla de oro, aplicó un principio que dice: como queráis que los demás os traten a ustedes, así tratadlos ustedes a ellos, porque esto es la ley y los profetas. La manera de yo tratar a los demás es la manera como los demás me tratarán a mí. Por eso pedimos a los matrimonios que se traten bien, que sean prudentes para hablar, que sean cuidadosos para decir las cosas. A veces es más saludable callar. El mismo proverbista Salomón dice que cuando el necio calla, es tomado como sabio. A veces cuando no tenemos algo bueno que decir, callar es lo mejor que podemos hacer. De manera que cuando tú veas que tu esposo está tratándote mal, no le respondas, quédate callada. O cuando tú, hombre, estás oyendo palabras groseras, horribles e hirientes de parte de tu mujer, quédate callado y me contarás que conservarán la paz. Y si los dos aprenden a tratarse bien, su hogar será un nido de amor al cual yo desearía visitar. Fíjate que si el Espíritu Santo es tan sensible y tan caballeroso, que Él, cuando hay pleitos y disensiones, Él se va, porque Él mora donde hay paz, entonces tu hogar será habitación del Espíritu Santo si tú permites que en tu hogar haya un ambiente de tranquilidad y de paz. Quisiera orar por eso. Sé que muchos hogares necesitan un mejor trato. Ora conmigo, Padre. Te pido por aquellos hogares que están viviendo una atmósfera de discusiones y de palabras muy hirientes y muy pesadas. Te clamo, Señor, que tú ayudes a ese esposo y a esa esposa a mantener el espíritu de prudencia y el espíritu de pacificación. En el nombre de Jesús, dale sabiduría a ese hombre y a esa mujer que están en sintonía del altar familiar para que depongan su revanchismo, su orgullo y comiencen a tener un ambiente de paz. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te pido algo. Si tú estás luchando por mantener la paz en tu hogar, haz todo lo posible por ir cambiando con la ayuda de Dios. Pero si ves que no hay cambios, pues lo mejor sería, no lo recomendable, no lo ideal, sino una opción, separarse. Si vives con una persona demasiado violenta, que puede por su violencia maltratarte y llevarte, si es posible, a la muerte, mi recomendación sería, sepárate de esa persona. No es una recomendación ideal. La recomendación ideal es cambie su carácter, modere su temperamento, comience a ser humilde, comience a ser cuidadoso para tratar a su esposa y a su esposo. Pero si has luchado y ves que esa persona es muy agresiva y has sufrido por años, lo recomendable sería, buscando la salvación de tu vida, que se separen, a menos que hubiera un verdadero arrepentimiento y deseo de cambiar. Oro a Dios que pueda haber un cambio en tu vida. Y cuánto me gustaría saber de ese cambio. Y que tú me escribas y me digas, Pastor Emilio, no se imagina, nuestro hogar que vivía un ambiente de guerra ha comenzado a vivir y a reconstruir el ambiente de paz. Y hoy vivimos más saludables. Hoy vivimos más tranquilos. Hoy nuestros alimentos los ingerimos con más alegría. Y hoy nuestras luchas las pasamos con más bendición y con más victoria. Ruego a Dios que te bendiga. Escríbeme. Sería un gusto corresponderte a tu pregunta, a tu inquietud. Un abrazo en Cristo a nombre de mi esposa Miriam Adela y a mi nombre. Les amo en el Señor y mis oraciones con ustedes.
Que Dios les bendiga. El altar familiar con el pastor Emilio Ortiz, temporada 1. Felices para siempre.